empezar, quisiera agradecer a Mundo Psicólogos la oportunidad que me da para dar esta formación a compañeros como vosotros y vosotras, psicólogos, profesionales de la salud mental, para hablar de un tema especialmente importante en estos últimos tiempos y que está relacionado con el desarrollo de los menores y los adolescentes, y no es nada más y nada menos que el acoso escolar. Antes de empezar quisiera presentarme. Yo soy Claudia Civixel, soy psicóloga general sanitaria, también soy psicóloga experta en educación. Llevo trabajando en un colegio durante los últimos 24 años y además tengo la consulta privada. Como planteamos, ¿no?, este tema del acoso es desde una perspectiva psicológica. Obviamente para nosotros es muy importante conocer cómo se dan estas dinámicas del bullying en los menores hoy en día. Para ello, el guión de esta formación va a ser el siguiente. Empezaré con una definición de lo que es realmente el acoso escolar, para hablar también del origen y de las características que esta práctica de comportamiento agresivo se da en los menores, qué actores están implicados, qué roles se van desarrollando, ¿no?, en cada uno de ellos, desde la víctima, el agresor y el observador, el tipo de forma que va tomando esta práctica entre iguales. El ciberacoso lo trataré también desde una perspectiva psicológica, pero no voy a desarrollar mucho este tema porque daría para otra formación. Sabemos todos que la introducción de las nuevas tecnologías en la vida de los niños y adolescentes, si no está supervisada y no está correctamente enseñada la utilización, pues puede provocar, como de hecho veremos, situaciones muy dolorosas para los menores. He querido introducir también un pequeño apartado hablando de si el acoso escolar es igual en los niños que en las niñas, y para ello me he basado en una encuesta que ha realizado la UNESCO a nivel global en todos los continentes, y han arrojado los resultados han sido muy impactantes. Finalmente hablaré de las consecuencias psicológicas que tienen para estos actores, ¿no?, para la víctima, el agresor y los observadores, y luego daré algunas pautas para la práctica clínica en la consulta, y cómo también es importante que el profesional que atiende al niño de manera privada esté en contacto con la familia, trabaje con la familia y también pueda estar en contacto con los centros educativos. Empezaremos dando una definición de acoso escolar. Realmente definiciones hay muchísimas, todas comparten, ¿no?, los mismos puntos en común en cuanto a lo que es la violencia, la relación entre los menores y las consecuencias, ¿no? Pero yo he escogido quizás la definición más representativa que ha dado Dan Olweus, que es un experto en bullying sueco, que en la década de los años 80 tuvo encomendado un trabajo por el gobierno sueco para atajar la creciente violencia que se daba en las dinámicas relacionales entre niños y adolescentes en dicho país. La definición es la siguiente: el acoso escolar es un tipo de violencia interpersonal provocada por una perversión de las relaciones entre iguales, que dejan de ser paritarias y simétricas y se convierten en desequilibradas y reguladas por un esquema de dominio-sumisión. Precisamente esta definición nos habla de una perversión en la relación entre iguales que se da en menores con edades comprendidas entre los 9 y los 15 años. Los puntos álgidos de este tipo de comportamiento normalmente se da entre los 11 y los 13 años. Si bien es cierto que a partir de los 9
ya se empiezan a ver comportamientos muy diferentes a los infantiles, ¿no? Porque están entrando en la etapa evolutiva de la pubertad y de la preadolescencia. La dinámica normalmente se da entre la designación de un líder negativo, que es la persona que se rodea de seguidores, de observadores que jalean, apoyan y alimentan este tipo de comportamiento dirigido hacia otro menor que adopta el rol de víctima. Hay que entender que esto se da entre 2, 3 niños, probablemente adolescentes también, pero no es grupos contra grupos. Si fuese eso, estaríamos hablando de conflicto entre bandas. Una característica principal y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de poder diagnosticar una situación de acoso es el desequilibrio de fuerzas que se da entre la víctima y el agresor, ¿no? Ya definiremos un poco más adelante lo que significa en esta dinámica ser víctima y ser agresor. El comportamiento, otra de las características, es que se repite en el tiempo, es repetitivo, no es un hecho aislado, por más agresivo que pueda ser un conflicto entre un grupo de menores y otro menor, tiene que cumplir la característica de ser repetido en el tiempo y con una clara intención de dañar. Bueno, podemos decir que este comportamiento de por sí es claramente dañino psicológica y emocionalmente para todas las partes implicadas. Sobra decir que la víctima es la principal receptora de todo el daño, ¿no? Es la que se lleva la peor parte en esta trama conductual. Veremos más adelante cuáles son esas consecuencias psicoemocionales, ¿no?, para todos estos actores, ¿no?, del hecho en sí. También hay que decir que actualmente hay una ley, entiendo a nivel nacional y también a nivel de cada región, donde las consecuencias legales pueden ser muy serias, tanto para los victimarios, las personas que cometen el acto de bullying, como los que participan y no participan observando, no con la conducta que desarrolla el acosador. Quisiera hablar ahora del origen del acoso escolar, ¿no? ¿Qué es lo que genera esta dinámica relacional en los niños y en los adolescentes? El acoso normalmente se da en el entorno escolar, si bien es cierto que cada vez estamos encontrando otros entornos como los clubs, las actividades lúdicas, deportivas, campamentos. En definitiva, estamos viendo que donde se reúnen niños, niñas y adolescentes, es probable que surja, si no hay una supervisión por parte de los adultos, comportamientos de estas características. Yo creo que queda bastante claro, ¿no?, que el acoso escolar se instaura en el entorno de la convivencia, ¿no?, entre niños y niñas, y que la mayoría de las veces, como dije antes, escapa a la observación del adulto. Los participantes de esta situación procuran siempre llevar estos comportamientos de una manera muy aislada con respecto a la supervisión de los adultos, y esto, claro, nos lleva a tener que repensar en el papel, el rol que tanto en las instituciones educativas como recreativas o lúdicas debe desempeñar el adulto. Quisiera hacer mención a un estudio realizado por Save the Children en el año 2016, donde señala lo siguiente en relación a la problemática de la convivencia. Esta está estructurada por elementos no siempre percibidos ni verbalizados de manera sencilla ni por los adultos ni por los propios niños. Los menores no suelen identificar con claridad la causa de las acciones violentas, ni los propios agresores son capaces de reconocer
la razón por la que han adoptado este comportamiento. Incluso, y esto es un dato muy importante, las víctimas no saben ni son conscientes en muchos casos de que están siendo víctimas de violencia y tienden a normalizar esta situación. Esta normalización, ¿no?, de este comportamiento nos hace ver a los adultos responsables que estamos padeciendo en muchas ocasiones de una ceguera parcial y que tendemos todavía a ver, lamentablemente todavía hay casos en que este tipo de prácticas se observa como cosas de niños, ¿no? Bueno, ahora pasaré a hablar de los factores que se conjugan para provocar este tipo de situación, el llamado acoso escolar. De entre varios, yo hablaré de lo que considero que destacan por su relevancia, y quisiera también hablar de que mi orientación es psicodinámica. Profesionalmente trabajo desde esta perspectiva porque entiendo que abordar todo el aspecto emocional e intelectual que se dan en algunas situaciones tan traumáticas como pueda ser el acoso escolar, pues ayuda a tener esta perspectiva para dotar al niño, al adolescente, de sus recursos necesarios para poder salir adelante. Uno de los factores es obviamente el complicado desarrollo psicoemocional del agresor, que no ha podido tramitar correctamente todas las ansiedades psíquicas de su desarrollo, y también porque no ha podido hallar en sus figuras parentales una adecuada contención de estas ansiedades y por tanto su correspondiente traducción en un significado psíquico que ayude al niño a identificar sus emociones negativas y a poder tramitarlas, al tiempo que tampoco puede colocar en su espacio mental las pulsiones de vida, ¿no?, las emociones positivas. Esto se proyecta en la adolescencia y en la infancia tardía. Este tipo de falla en la contención de las emociones produce un efecto, digamos, de identificación proyectiva, donde la víctima se convierte en el reservorio de todas estas actitudes agresivas, ¿no? Se le ve carente, a la víctima se la ve carente, débil y con escasa o nula capacidad para rechazar la proyección de todos esos aspectos dañinos. Por ejemplo, el menor o la menor que no se siente cómoda o cómodo con sus cambios psicológicos, emocionales y físicos y que teme este proceso en su entrada en la pubertad, en la preadolescencia, ¿qué hará con todas estas ansiedades? Normalmente lo que observamos es que las va a proyectar en la figura de un compañero que aparentemente es débil y vulnerable, y desde ahí digamos que será como el objetivo, la diana hacia las cuales se van a disparar todas estos ataques. Ejemplos: eres gordo, eres fea, nadie te va a querer, eres tonto y sacas malas notas, tus padres te dieron en adopción porque eres fea y estúpida, etc. Como veis, todas estas emociones tan duras, tan crudas, tan poco elaboradas, impactan en la víctima, provocando situaciones que, bueno, todos podéis entender, ¿no?, a lo que lleva. Lo diferente, la sensación de desvalimiento, los sentimientos de inadecuación, son tan potentes que no se pueden contener en la mente del propio adolescente o del menor, y por tanto se proyectan, como decía antes, en la víctima. Se desprende de esto que en la realidad de su día a día el agresor no va a poder gestionar correctamente los conflictos que se dan tanto en su interior, en su mundo psíquico interno, en su mundo emocional, pero también en el entorno, y en vez de buscar soluciones a través del desarrollo del control de impulsos, de la flexibilidad cognitiva,
típicos del funcionamiento, elementos típicos del funcionamiento ejecutivo, lo que va a hacer es transformarlos en un asunto de dominio y sumisión. Otro factor esencial en el bullying tiene que ver con la incapacidad para gestionar las frustraciones y, por tanto, demorar la satisfacción de los impulsos. Esta urgencia por quitar de encima, ¿no?, esta sensación de frustración que le pueden provocar las negativas de la vida diaria, de sus profesores, de sus compañeros, incluso obviamente de sus propias familias, genera una inquietud extrema que despierta la agresión como respuesta. Quisiera también señalar que la no inclusión de programas de educación en inteligencia emocional en el currículum educativo de los alumnos desde edades tempranas puede y obviamente ayuda a que se den este tipo de comportamientos. Es fundamental, por tanto, trabajar en la profilaxis emocional ayudando a los menores a identificar y poner nombres a las emociones y saber en qué contexto tienen que expresarlas y cómo, es decir, dotarles de estrategias para modularlas y saber expresarlas en los momentos adecuados. Obviamente, de manera inicial son las familias las que tienen que estar encargadas de esta ayuda, ¿no?, al menor, al niño en crecimiento. Por tanto, también tenemos que tener en cuenta que tanto la familia como los educadores debemos ser un claro ejemplo para los niños de lo que es realmente asumir valores democráticos, de convivencia y, por tanto, prepararles, ¿no?, para lo que es el mundo en el que van a vivir. El siguiente aspecto que quiero señalar tiene que ver con cuál es la dinámica que se produce en el acoso, ¿no? Enumeraré 5 y procuraré dar una mayor descripción, profundizar un poco más en algunos de ellos, ¿no?, de estos aspectos. El primero sería la distorsión de la relación entre iguales, el desequilibrio que se produce en este vínculo, la intención de provocar daño en el otro, de despojarse de las ansiedades extremas, ¿no?, que pueden llegar a sentir en su mundo psíquico, el fallo en la contención de la agresividad y la proyección del dolor y de la agresividad en el otro. Empezaré hablando de la relación, ¿no? La relación entre iguales se distorsiona al estar basada y cimentada en la construcción de vínculos de poder. Es una relación disfuncional en donde el menor que agrede se posiciona en un lugar desde donde se refuerza a sí mismo desde la carencia interna de seguridad y bienestar. Como dijimos anteriormente, proyectará sobre el otro todos los aspectos psíquicos débiles y carenciados, como son la falta de autoestima, de confianza en sus recursos y, sobre todo, la carencia en el apoyo y la contención emocional que quizás no pudieron lograr en su familia o en el propio momento de la introducción en el mundo educativo. Pensemos a partir de los 3 años en adelante. Por tanto, al basar la relación en el poder, se produce un desequilibrio claro y doloroso para todos. Aquí quiero dejar claro que tanto víctima como agresor y el espectador son tristemente, ¿no?, las víctimas de esta dinámica. Una de las necesidades del agresor es infligir daño y siempre a sabiendas de su intención. Aquí es consciente de que está provocando daño a otro niño, a otra niña, y esto no es algo ocasional que se da en algún momento de enfado, de conflicto puntual que se pueda dar. Vimos que una de las características del acoso escolar es la clara intención de dañar y la reiteración en el tiempo de esa conducta y de esa intención. Por tanto, una de las necesidades, como digo, claras del agresor es infligir ese daño y siempre a sabiendas de que
es consciente de ello y pensando que el otro es el merecedor de ese daño. Lo tiene que hacer visible para satisfacción personal y para calmar, como dije, sus propias ansiedades. Como podemos ver en esta dinámica, de que la cual es característica este comportamiento, en el sujeto que acosa han fallado sus recursos internos para poder controlar sus impulsos agresivos y para poder entablar un vínculo empático con el otro. Falla la estructura yoica y se desbordan todas las emociones relacionadas con el dolor psíquico de dejar atrás los apoyos internos de la infancia con respecto a las figuras parentales en casa y las figuras de autoridad en el colegio, en otros entornos. En este momento de la charla quisiera hacer referencia al concepto de trauma. El trauma daría para, como dije antes con respecto al ciberbullying, para otra formación. Pero aquí quisiera señalar una definición de Gabor Mate que para mí resume claramente lo que significa la recepción de todas estas proyecciones, ¿no?, de impulsos agresivos en la víctima, ¿no? El trauma es una herida interna, es una ruptura o una partición duradera del yo debida a sucesos difíciles o dolorosos. El trauma no es lo que le pasa a una persona, sino lo que ocurre en su interior. Podemos imaginar entonces la dinámica de dolor que opera en este comportamiento, generando para todos los integrantes una situación traumática. Ahora pasaré a hablar de los intervinientes en la conducta de acoso escolar. Los centraré en los tres principales, que son la víctima, que son el acosador y el observador, que en ocasiones es no participante porque solo observa, pero en otras ocasiones, como veremos en el ciberbullying, se mezcla con comportamientos típicos del acosador. Aunque los principales protagonistas del acoso son los que hemos mencionado, debemos tener presente que hay otros, no tan secundarios, pero un poco al margen, que juegan un rol importante en lo que supone alimentar la necesidad del agresor de desplegar su conducta y hacerla evidente. Estos son los colaboradores y reforzadores, quienes se posicionan al lado del acosador tratando de validar la acción que está propiciando. Sin ellos, el menor o la menor no tendría el éxito que busca a la hora de reforzar su comportamiento. Hoy hablaremos de los tres actores principales, para no extender demasiado la presentación, y empezaremos hablando de las características de la víctima del acoso. Víctima de acoso es cualquier menor. Normalmente se ha pensado que tiene que ser una figura débil, con pocos recursos, tiene dificultades para darse su lugar, para desarrollarse emocional, psicológica y conductualmente. Yo creo que esta característica pertenece a otras épocas. Ahora cualquier menor puede ser una víctima del acoso, y si no, pensemos en el ciberacoso. Es frecuente, pero no siempre, pero es verdad que normalmente pueda presentar una baja autoestima, que en algunos momentos haya mostrado signos de inseguridad, que sea tímido o tímida. Sí es cierto, y esto yo lo veo bastante, que normalmente el que asume el rol de víctima está protegido, sobreprotegido por la familia. Suele ser un buen estudiante, suele ser cumplidor, responsable, sacar buenas notas, obediente con respecto a las figuras de los profesores y maestros. A veces se siente solo o sola e insatisfecho, y normalmente prefiere mantenerse en una posición más infantil, no tanto pro crecimiento en el sentido de
empezar a embarcarse en la aventura de la pubertad. En el caso del acosador, lo he repetido ya muchas veces, es quien asume y ejerce el acoso, tiene un modo de actuar impulsivo, no tiene, en cuanto a las funciones ejecutivas, no presenta una flexibilidad cognitiva como para poder modular sus impulsos, sus ideas, sus pensamientos, por tanto suele actuar sin pensar, básicamente. Tiene una profunda necesidad de ser reconocido y aceptado por los integrantes del grupo y por tanto propicia a lo largo del tiempo hasta conseguir ese rol que le vayan apoyando los demás en la adquisición del poder dentro del grupo. Normalmente son niños muy inseguros, pero tienen mucha habilidad para esconder esas inseguridades frente a los demás y por tanto se muestra agresivo como una manera de compensar. Indudablemente presenta una escasa o nula tolerancia a la frustración y posee una gran habilidad para persuadir a los observadores del conflicto de acoso para que no hablen. Tienen mucha habilidad para instaurar la ley del silencio, que se suele llamar. También se rigen bajo el lema de conmigo o contra mí, con lo cual para muchos niños es muy difícil escapar a esta influencia, ¿no?, que crea en el grupo. Y por tanto, indudablemente, presenta poca o nula capacidad para empatizar con los demás. En cuanto al observador, pues aparentemente asume un rol de neutralidad en la dinámica del acoso. Esto es, como digo, aparente, porque al estar presente, observando y no interviniendo, está validando el comportamiento agresivo. Si pensamos en una imagen espacial entre la víctima y el acosador, suele posicionarse más cerca del agresor que de la víctima. Es bastante común que piense en cosas como esto no va conmigo, esto le pasa a él o a ella, yo no tengo nada que ver. Normalmente no hablan, aunque sabemos que hay niños y niñas y adolescentes que, aún siendo espectadores, empatizan con la víctima. Sin embargo, hay algo que temen muchísimo y es ser colocados en la posición de chivatos o delatores. Por tanto, es un conflicto interno entre hacer bien y no hacer el bien bastante importante. Algunos observadores suelen mostrarse solidarios con la víctima al tiempo, después de la agresión, cuando han tenido tiempo un poco como para elaborar lo que han ido observando, para ser conscientes, ¿no?, del daño que refleja la víctima, de si llora, si se aparta del grupo, si ya no participa en las actividades a las cuales estaba acostumbrado o acostumbrada. Ahí es como una especie de empatía que establecen y sienten cierto remordimiento y en alguna ocasión son capaces de hablar, ¿no?, de contarlo en la familia y luego poder contarlo también a los profesores. La figura del observador es muy numerosa en el ciberacoso, porque normalmente en el ciberacoso espectadores hay muchísimos, al ser un espacio virtual donde cualquiera puede estar detrás de una pantalla. Creo que llega el momento de también empezar a dar ejemplos, ¿no?, de cómo se estructura este acoso, ¿no?, cómo se expresa, ¿no?, cuáles son las formas que va tomando. Pueden ser aisladas, en el sentido de que ya veremos, puede ser verbal, puede ser física, puede haber robo, aislamiento social, de manera independiente, pero también, y es bastante frecuente, que se combinen. ¿Cuál es la forma verbal, ¿no?, que adopta esta práctica? Normalmente es el insulto, los motes, ¿no?, el reírse
de alguna característica física del menor y hacérselo recordar, ¿no? Por ejemplo, algún aspecto de su cara, de su cuerpo, de su anatomía. Colocar un mote implica, pues, obviamente un comportamiento agresivo, ¿no? El insulto que lo acompaña. Otro tema que estamos viendo, las personas que trabajamos en entornos con muchos niños, es la gran fuerza que está cogiendo la difamación, el esparcir rumores, los bulos y también los comentarios irónicos que se repiten en el tiempo. El acoso físico, como el término indica, es violencia física. Aquí hay contacto físico mediante golpes, empujones, tocamientos de carácter sexual, las típicas collejas, zancadillas o lesiones, que muchas veces se producen por empujones o porque se agrede al menor con un objeto. Otra característica puede ser el robo y la destrucción de objetos ¿no? de las víctimas. Este comportamiento consiste básicamente en esconder objetos de valor para el menor, también robarle los apuntes, los libros, los deberes, destrozar objetos, robarlos, ¿no? Robar, por ejemplo, los móviles, zapatillas, cazadoras, todo tipo de objeto que probablemente es costoso y que pues se quiere apropiar el acosador, ¿no? Esta es una práctica, la del aislamiento social, que se aprecia mucho últimamente, ¿no? Y yo lo veo principalmente en las chicas, en las niñas. En esta modalidad se ve cómo la víctima es separada del grupo social de manera evidente y muchas veces empieza con un comportamiento sutil, apenas perceptible, pero con el paso del tiempo ya se instala claramente el aislamiento. Se excluye a la víctima del grupo de trabajo, de las actividades lúdicas, no la llaman para quedar, de repente deja de recibir mensajes a través de las redes o los chats, el grupo de amigos o compañeros no cuenta con él o con ella para actividades como pueden ser fiestas, cumpleaños, eventos sociales y finalmente se consigue lo que se pretende, apartarles, ¿no? El ciberacoso es otra modalidad de bullying que en los últimos años y sobre todo a raíz de la pandemia ha crecido exponencialmente, ¿no? Y ha adquirido una virulencia especial. Especial relevancia como modalidad de acoso cobra el ciberacoso, ¿no? O ciberbullying. Es una modalidad que se da en el entorno de Internet, normalmente a través de mensajería, de chats, de videojuegos, las redes sociales, y sabemos que los niños y las niñas tienen un dispositivo móvil a partir de los 9-10 años y básicamente lo tienen sin ningún tipo de control por parte de un adulto. Aunque existen controles parentales y es muy recomendable que los padres vigilen, observen los contenidos que comparten, vemos que es muy poco frecuente que lo hagan, ¿no? Entonces, para ellos, esta modalidad, digamos que les ayuda a participar de esta situación, pero desde el anonimato, ¿no? Porque el espacio de Internet facilita el no tener que mostrarse tal y como es. Uno se puede esconder detrás de una pantalla y ser quien quiera ser en el momento que quiere ser. Es un acoso que no está delimitado en el tiempo y tampoco en la frecuencia. Se acosa 24/7 a cualquier hora del día o de la noche, y sabemos que esto está provocando muchos trastornos de la pauta de sueño, porque los niños y las niñas y los adolescentes
viven permanentemente conectados a un dispositivo, ya sea un móvil o la tablet, ¿no? Como decía antes, propicia, ¿no?, el estar detrás de una pantalla, dar rienda suelta a cualquier fantasía, a cualquier necesidad, a cualquier tipo de desahogo que el menor en ese momento siente y que, como vimos al principio de mi intervención, no se pueden contener todas estas ansiedades y se proyectan al ciberespacio de una manera cruda, sin ningún tipo de filtro, ¿no? Es verdad que en el ciberacoso se dan dos características muy importantes, que es la burla y la humillación hacia la persona que recibe el acoso. Aquí yo quisiera también hacer un inciso. Si bien es cierto que en la dinámica a veces de la clase a nivel presencial el acosado puede ser 1 o 2 alumnos por término medio en cada clase, es cierto que en el ciberacoso eso no existe. Pueden ser el propio acosador que ha estado en el aula acosando a uno, de repente en el espacio de internet va a ser el acosado. Se van intercambiando muchas veces estos roles. También quisiera hacer una breve mención al colectivo LGTBIQ+, porque son uno de los colectivos, normalmente en la adolescencia, que más que están siendo, ¿no?, objeto de bullying de manera más constante y creciente. También otros rasgos, ¿no?, de los niños para recibir un comportamiento agresivo puede ser la raza, la nacionalidad, el color de la piel y la religión. Pasaré ahora a hablar de un tema que yo creo que nos interesa mucho a todos los que estamos en contacto, ¿no?, con niños y adolescentes, y es saber si el acoso lo reciben en la misma proporción los niños y las niñas, y también saber qué tipo de acoso recibe cada uno de ellos, si fuese así. Me he basado en una encuesta que ha realizado la UNESCO, que es la Global School-Based Student Health, que ha realizado hace un par de años, y que es una encuesta que se ha realizado a nivel mundial, tanto con niños como niñas, y que todos aparentemente tienen la misma probabilidad de sufrir acoso escolar. El acoso psicológico es un dato que nos muestra la UNESCO, que desde luego son datos escalofriantes. El acoso psicológico lo sufren en el mundo entre el 70 y el 80% de los estudiantes con edades comprendidas entre los 8 y los 11 años. El acoso varía entre los niños y las niñas, comparándolos en lo que respecta al acoso físico. Los chicos reciben un 21,5% de este tipo de comportamientos frente al 10% de las niñas. El acoso psicológico es más notorio en las chicas, un 6,1%, en cambio en los niños un 4,7%, no está muy lejos, pero llama la atención. Y yo creo que si no se instauran políticas de educación, de apoyo y yo creo que de intervención dentro de los colegios con especialistas en salud mental, va a ir creciendo. El tema de la apariencia física es igual para niños y para niñas. Las burlas, las humillaciones, los insultos, motes, lo reciben por igual. Los gestos de índole sexual, los comentarios sexuales, gestos, referencias, el desprecio también. En el caso de los chicos es el 11,6% y en el caso de las chicas el 10,3%, muy similares. El ciberacoso lo sufren más los chicos que las chicas, y las peleas físicas también los chicos más que las chicas.
Curiosamente, este es un dato a nivel mundial, pero revisando un poco los estudios que se han realizado en España, sobre todo el de la Universidad Complutense de Madrid con la Fundación Colacao, han llevado un estudio estadístico brillante, señalan que en España las niñas sufren más ciberacoso que los chicos. Ahora hablaremos de un aspecto que nos importa a todos los profesionales de la psicología, que son cómo impacta, ¿no?, psicológicamente el acoso en todos los intervinientes de este comportamiento. He traído la referencia de 6 consecuencias muy importantes, pero dentro de cada una podríamos ampliarlas y dar con más detalle información al respecto. Pero yo voy a poner como en primer lugar, porque así lo hacen los estudios y también lo he visto, la primera consecuencia psicológica es la depresión. La segunda, la ansiedad. Tercera sería la baja autoestima, los trastornos de la conducta alimenticia, las autolesiones y por último el suicidio. En la mayoría de la literatura especializada en este tema podemos ver que se señala que la depresión es la que, como dije antes, cobra más relevancia y se manifiesta en un humor depresivo, con la pérdida de la capacidad para interesarse y disfrutar de las cosas propias de la edad, ¿no?, de jugar, de compartir tiempo con los amigos, de hacer actividades creativas. Hay muchos niños que dejan de repente de conectar incluso dentro de su propia familia con sus hermanos, con sus padres o primos, prefieren estar encerrados en la habitación. Aparece un gesto triste, de tristeza, de apatía, ¿no?, que nos está claramente demostrando que hay un tema de salud mental relevante. También hay una disminución de la vitalidad. Niños y niñas que son deportistas, muy vitales, que toda la expresión de la alegría, ¿no?, del entusiasmo la tramitan a través del cuerpo, pues dejan de hacerlo. Y curiosamente se cansan, empiezan a hablar de que están muy cansados, de que no tienen ganas de hacer nada, hacen las cosas con poco interés, incluso los niños que sacaban buenas notas empiezan a dejar de trabajar, de estudiar, en fin, la onda expansiva se extiende a todas estas áreas. No quieren realizar actividades con las familias, van perdiendo poco a poco el contacto con otros amigos quizás del entorno, del barrio, del pueblo, en fin. Los trastornos de ansiedad generalizados, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada es otro de los cuadros que presentan las víctimas de acoso, por lo que debemos estar muy, muy atentos a cambios repentinos de humor, estados de ánimo nervioso, tensión física, dolores abdominales, dolor de cabeza. Esto yo creo que es muy importante saber que los lunes por la mañana la mayor cantidad de niños vemos, ¿no?, la mayor cantidad de niños con dolor de cabeza, dolor de tripa, con ganas de vomitar, con malestar físico. El lunes por la mañana es la hora punta, digamos, ¿no? A lo mejor al finalizar la semana las enfermerías de los colegios ya no tienen tanto registro de casos, ¿vale? Debemos tener presente que para muchos niños y niñas es muy difícil poner en palabras todo lo que están viviendo día tras día, y el recurso de somatizar la ansiedad va cobrando terreno. Por tanto, los adultos, tanto en casa como en el colegio, debemos estar muy pendientes de estos cambios de humor, ¿no? Del típico niño que se le veía muy vital, muy animado, que venía del fin de semana contando lo que había hecho
que lo bien que se lo había pasado de repente deja de hacerlo, se retrae, en fin, estamos viendo ahí que algo no va bien, obviamente, ¿no? Como decía, el cuerpo empieza a dar señales de alarma de que algo no está funcionando, ¿no? Y como dice Bessel van der Kolk en su libro, el cuerpo lleva la cuenta de todas estas situaciones traumáticas vividas, ¿no? La baja autoestima, el concepto de sí mismo, la valoración que hacen es otro de los factores, ¿no? de los temas que tenemos que tener en cuenta, porque cae en picado, empiezan a hablar mal de sí mismos, no sirvo para esto, todos los demás, ¿no? Los demás son mejores que yo, siempre me equivoco. Y a la lista de todos estos trastornos tenemos que añadir también una bajada en todas las áreas del desarrollo cognitivo, emocional y psicológico. En mi experiencia, uno de los comportamientos que se producen actualmente con mayor frecuencia y principalmente en las niñas son las autolesiones. Utilizan este comportamiento para aliviar un dolor psíquico que normalmente está relacionado con su propio cuerpo, con su propia imagen, con los cánones de belleza, con la competencia que se establece entre ellas, en la relación con, ¿no? los chicos, si gustan o no gustan, en fin, pasan. Una manera de tramitar todo este dolor psíquico es trasladarlo al cuerpo. Prefieren sentir un dolor físico para aliviar el dolor emocional. Y además son muy hábiles a la hora de realizar estas prácticas porque suelen hacerlo en zonas del cuerpo poco vistas, como son pues, detrás de las rodillas, en los antebrazos, en las piernas, ¿no? Se ponen calcetines. Yo creo que en los entornos donde nos movemos, ¿no? Los profesionales de la educación, vemos, por ejemplo, cosas muy extrañas, que en época de mucho calor, en las estaciones cálidas, las niñas van con jerseys, ropa muy ancha que cubre prácticamente todo el cuerpo, van con leotardos, ¿no? Pantalones, cuando normalmente la ropa sería obviamente otra, ¿no? Como consecuencia, ¿no? de todo este tránsito de distintos trastornos, ¿no? La depresión, la ansiedad, la bajada de la autoestima, las autolesiones, toda la conflictiva con el cuerpo, tenemos que señalar como otro de los comportamientos críticos los intentos de suicidio. Mundo Psicólogos ya trató el tema de la prevención del suicidio, porque es uno de los comportamientos que desde luego nos preocupan a todos como sociedad, como profesionales, como padres y madres de familias, ¿no? Tristemente los medios de comunicación cada día nos traen noticias de intentos, algunos quedan en intentos, otros desgraciadamente se consuman, pero hay muchos niños y adolescentes que se despiden de este mundo de esa manera, ¿no? Quitándose la vida. Ahora pasaré a hablar del acosador, ¿no? De cómo ayudar a entender, ¿no? qué pasa cuáles son las consecuencias psicológicas, ¿no? en el caso del acosador. Vemos básicamente un deterioro vertiginoso, notable, hacia comportamientos cada vez más agresivos. Es como que se gatilla en un primer momento, ¿no? un impulso agresivo que tiene éxito, que el adolescente o el menor ha visto que le reporta una satisfacción psíquica y emocional, y a partir de ahí aparece un descontrol de este comportamiento, ¿no? Por tanto, tenemos que estar muy vigilantes a estos inicios de comportamientos dentro del aula y ayudar a que, con la ayuda obviamente de las familias,
del propio colegio, los departamentos de orientación, los coordinadores de bienestar, de estar muy vigilantes de estos inicios de comportamientos que se pueden, como digo, descontrolar. Para el acosador, llegará un momento en que le va a acarrear un enorme coste social como consecuencia de esta agresividad, siendo un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Quiero conseguir protagonismo, reforzarme, conseguir poder, y lo hago a través de este comportamiento que, como comentaba antes, se va acelerando, se va haciendo cada vez más compulsivo y al final termina en un alejamiento, ¿no?, del grupo del acosador. Cuanto peor se comportan, más solos se encuentran, perdiendo, como digo, el apoyo social. Otro aspecto que falla en el acosador es el control de impulsos, ¿no? La escasa tolerancia a la frustración le impide desarrollar esta capacidad para pensar y tratar de buscar maneras alternativas de conseguir aquello que desean, ¿no? Quizás si quieren ser protagonistas, en vez de utilizar sus habilidades, su creatividad, sus recursos intelectuales, cognitivos, lo hacen a través de este tipo de comportamiento, ¿no? Con ellos en la terapia es muy importante trabajar la capacidad para desarrollar la empatía. Es la capacidad para poder sentir pena de algo que han hecho mal, que han causado un dolor, no solo a ellos, a las víctimas, quiero decir, sino a ellos mismos también, ¿no? Y sobre todo que puedan manejar la culpa. Yo creo que es importante que haya una conciencia de que ha habido un daño provocado por él o por ella, y que aparezca un sentimiento de culpa, ¿no? Porque esto es lo que nos va a ayudar, ¿no?, a conectar con él y a tratar de pensar desde dónde se ha gestado ese comportamiento, cuál era su intención inicial, ¿no? Esto ayuda mucho. Es un momento, obviamente, en la terapia bastante delicado, porque tampoco queremos provocar una sensación de culpa excesiva, obviamente que no, pero sí es verdad que tiene que haber un eco emocional con esa idea de no lo he hecho bien, esto que he hecho está mal y he causado un daño. Otro de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en la terapia, y es uno de los temas a tratar, es el tema de la vinculación. Tenemos que ayudarles a generar vínculos sanos, vínculos de cuidado, vínculos de protección. Tenemos que ayudarles a ser conscientes de que esto es necesario para sus propias vidas, para crecer con una salud mental adecuada, y también para el otro, ¿no? En el vínculo con el otro, saber respetarle y cuidarle. Tenemos que ser también muy conscientes de que la asertividad, ¿no?, el manejo correcto de la asertividad tiene que ser uno de los factores a trabajar dentro de la terapia, uno de los elementos, yo creo, mucho más, desde mi punto de vista, necesarios, ¿no? Comportamientos, conductas asertivas, para que ellos puedan modular su agresividad y saber contextualizarlas en aquellos momentos que toque y de la manera que toque. Claro, con el paso del tiempo, el riesgo de no tratar al perfil de niño que acosa sería pues que van a desarrollar conductas psicopáticas en el futuro no muy lejano, con el consiguiente riesgo que les va a traer, ¿no?, en sus futuras relaciones afectivas, profesionales, sociales, en fin, de todo tipo, ¿no? En cuanto al observador, volvemos a ver como característica principal en ellos también la falta de empatía, con respecto al niño que sufre el acoso. Ellos muestran un comportamiento individualista, distante, insolidario, que desde una perspectiva psicodinámica, como vemos, proyectan en la víctima sus propios sentimientos y sensaciones
yo diría más sentimientos de debilidad, fantasías de estar carenciados, de no contar con recursos, ¿no? De no poder básicamente valerse en las relaciones con los demás, ¿no? Por eso lo proyectan en el otro. Por tanto, todo esto lo que va a producir es un alivio emocional, ¿no? Prefiero que dañen al compañero, prefiero que se burlen del compañero, prefiero que sea mi amiga la que quede ridiculizada delante del grupo y no yo, porque si tuviera que vivirlo yo, obviamente estaría en esa posición tan dolorosa. Por eso les provoca un alivio emocional ver que de parte del agresor se canaliza hacia la víctima todo este sentimiento de carencia, de inseguridad, de debilidad, ¿no? Propio obviamente de la infancia y de la adolescencia, porque están en desarrollo. Hablamos anteriormente de las consecuencias psicológicas, ¿no? Y de algunos aspectos que tanto para estos tres actores del acoso escolar hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en la terapia, en la consulta con el psicólogo, ¿no? Yo diría que una vez que llega el paciente a la consulta, tenemos que tener una serie de elementos, ¿no? A evaluar. Tenemos que tener en mente evaluaciones exhaustivas en todas las áreas, ¿no? En el área cognitiva, en el área conductual, la personalidad, las emociones. Por tanto, cualquier batería de test con la que estéis acostumbrados a trabajar y que os den esta información es fundamental. Desde mi perspectiva psicodinámica, trabajo muchísimo con las pruebas proyectivas, dibujo libre, historias sobre la casa, el árbol y la persona, el test de la familia, en fin, hay variedad el test desiderativo también, que aporta muchísima información en cuanto a las fortalezas y debilidades psíquicas de los niños, ¿no? Y de los adolescentes. Obviamente, toda esta información, para los que seguís esta corriente psicodinámica, pues veis que da muchísima información y que lleva mucho tiempo también interpretarla, ¿no? También tenemos pruebas concretas como son los test proyectivos, el CAT, el Philipson y algunos más. Cuestionarios de ansiedad fundamentales. Afortunadamente contamos con baterías de test que miden la ansiedad percibida por el menor, por el adolescente, y también cómo lo perciben el entorno de la familia y de la escuela. Inicialmente, yo diría que antes de pasar todas estas pruebas, obviamente hay que hacer una anamnesis, ¿no? Empezar a recoger toda la información desde la etapa de nacimiento hasta la edad presente del niño, porque muchas veces encontramos ahí digamos el inicio de tipos de vinculaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños víctimas, pues empezamos a ver cómo se empezaron a vincular con las figuras parentales de una manera muy hiperdesarrollada, ¿no? Como con mucha necesidad de reaseguramiento, con mucho problema de apego, ¿no? Con poca o escasa capacidad para empezar a gestionar su propia independencia en todas las áreas, tanto mental, psicológica, social e intelectualmente. En el caso de los niños que son, bueno, que están acosando, es importante también ver cómo han empezado a vincularse desde edades muy tempranas con su entorno, con los juguetes, con las mascotas, con los primos, hermanos, en fin, con todo el contexto familiar y social que les rodea.
Una vez entrado, ya teniendo todos estos datos, esta recopilación de datos y habiendo hecho una devolución de información a las familias, explicando, ¿no?, todo lo que se ha podido detectar, tanto en uno como en otro personaje, digamos, es importante saber dirigir, ¿no?, cómo va a ir la terapia, hacia dónde va a estar encaminada. Si va a estar enfocada en la restauración de la autoestima, en la validación del sujeto, en la capacidad para conectar con sus fortalezas, en saber gestionar sus puntos débiles. Como dije con respecto a la figura del acosador, es muy importante, tanto para unos como para otros, ayudarles y apoyarles en la construcción de los vínculos sanos, de qué es vincularme bien. Vincularme bien no quiere decir ser aquiescente en todo. Vincularme bien también es saber decir no, es saber poner un límite al otro, es saber gestionar la frustración, es también ser consciente de que en algún momento como niño o niña en crecimiento se van a hacer las cosas mal y que va a tener que aprender a reparar ese posible daño o malestar causado en el otro. Muy importante es ayudar en la terapia, ayudarles, ¿no?, a contener la ansiedad y saber tramitarla. La ansiedad es un elemento muy importante en el desarrollo de las personas, pero siempre en la medida justa, más allá de lo correctamente evolutivo, digamos. Hace daño, ¿no? Sabemos todos las consecuencias de la ansiedad en todas las áreas, ¿no?, que señalaba antes. Yo personalmente, como terapeuta, empiezo siempre mi trabajo devolviendo al niño que llega a la terapia y que viene con un concepto, ¿no?, de que a mí me pasan cosas malas, yo soy el que siempre tiene problemas, el que nadie quiere, el que no tiene recursos, ¿no?, el que es tonto, ¿no?, con el que todos se meten. Es empezar a señalar desde el minuto uno todos los aspectos positivos, ¿no? Es generar, afianzar, ¿no?, los recursos e ir, digamos, disolviendo todos esos pensamientos negativos. Es muy importante que el niño vea en el terapeuta una figura que le puede restituir todos aquellos elementos de su personalidad que ha vivido, como que le han dañado, o que él mismo, ¿no?, a consecuencia del daño sufrido, ha ido como autosaboteándose a sí mismo, ¿no? Para mí es muy importante. Y el entrenamiento en habilidades sociales. Yo creo que eso es muy importante. También tener en cuenta que en las escuelas, en los colegios, en los institutos, cada vez más, todos los programas de inteligencia emocional que han tenido éxito, ¿no?, en las investigaciones que se han hecho con niños y niñas, se están implementando para ayudarles a reforzar, ¿no?, la gestación de estas habilidades y si no están siendo incipientes, pues ayudarlas a crear, ¿no? Quería traer el ejemplo de hace unos años en mi consulta. Llegó a mí un niño de 8 años en aquel entonces, el hijo mayor de una familia, padre, madre y 3 hermanos, donde él era el mayor. Tenía 2 hermanos menores, un par de años menor que él, que se sospechaba, los padres en la familia sospechaban que estaba sufriendo acoso escolar. El colegio en aquel momento no detectó ninguna evidencia, no tuvo evidencia de que así fuese, pero con el paso del tiempo y el relato del niño en la terapia, yo me di cuenta de que efectivamente había claros indicios de que se estaba produciendo un acoso. Este niño
desarrolló una autoestima muy baja, empezaba también a tener una percepción de sí mismo, ¿no? De que no valía para nada, de que era el tonto de la clase, que nadie quería estar con él. Cuando le invitaban a jugar al fútbol, él se ponía muy contento y el juego era: no le vamos a pasar el balón, y si le pasábamos el balón era mediante un empujón, una zancadilla, ¿no? Con lo cual le generaba a él una sensación muy dolorosa, ¿no? De me integran pero me atacan, ¿no? Le costaba a él todavía ver, ¿no? Esa intención. Este niño empezó a atraer, ¿no? Un poco hacia sí un comportamiento víctima-victimario. Cuando empezó a conectar con esa parte de él más evolutiva, digamos, cuando empezó a restaurar ciertos factores de la autoestima y empezó a mejorar, los papás decidieron que ya estaba bien, que había que interrumpir la terapia. Y yo en aquel momento les dije que creía que era muy necesario continuar porque todo el trabajo terapéutico no se había realizado. Y con el paso del tiempo volvieron a la consulta para comentarme que toda esa parte, digamos, dulce, ¿no? Que se había producido al inicio de la terapia se había tornado realmente un problema, porque, como os comenté antes, ¿no? Todas las partes infantiles dañadas que él tenía a través de este acoso no las pudo completar, no se pudo completar, ¿no? La tramitación y el entendimiento de estas emociones tan dolorosas para él. No pudo, digamos, que completar esa evolución y comenzó a comportarse como un acosador con los hermanos y atacaba aquellas partes, ¿no? De sus hermanos pequeños que estaban muy vinculadas con los aspectos infantiles añorados, ¿no? Les cogía los peluches y se los tiraba por la ventana, los tiraba en el váter, les rompía los cuadernos que estaban dibujando, cuando hacían jugaban con el Lego, pues destruía sus creaciones, ¿no? Entonces estamos viendo cómo, si no trabajamos estas partes, ¿no? Tan importantes y vitales, ¿no? Para la psique humana, para que el niño tenga la oportunidad de digamos, no sobrepasar, pero sí de resolver, ¿no? Toda esa conflictiva que se le ha ido presentando desgraciadamente en el entorno del colegio, podría haber conseguido, ¿no? Un desarrollo más justo, ¿no? y necesario para él, ¿no? Y más bondadoso. Yo creo que estos niños necesitan restaurar la confianza en la vida, ¿no? Restaurar la confianza en que la bondad existe, en que el cuidado está ahí, en que las figuras adultas están ahí para cuidarles, ¿no? Entonces yo querría un poco también ir acabando, ¿no? Con este apartado diciendo que nosotros como terapeutas tenemos que evitar correr el riesgo de identificarnos, ¿no? Con esta parte tan sensible de la infancia. Tenemos que mantener nuestro lugar porque es muy fácil a veces empatizar demasiado y empezamos a sentir muchísima rabia, malestar, injusticia, ganas un poco como de ir casi al colegio o exigirle a los padres, ¿no? Una mayor implicación en la educación de sus hijos y en el cuidado de sus hijos, ¿no? Todo este aspecto contratransferencial que muchas veces recibimos, tenemos que manejarlo con muchísimo cuidado, porque si no, bueno, estaríamos, yo diría, ¿no? Que ayudando a que el paciente no pueda salir de ese dolor, ¿no? de esa perturbación vital que ha tenido. Por último,
Yo trabajo en mi consulta privada y trabajo en un colegio y tengo la suerte de poder ver lo importante que es la comunicación familia, colegio, profesional externo. Tenemos que participar de este triángulo, ¿no? De este apoyo total, ¿no? Y complementario al niño o al adolescente. La comunicación con el Departamento de Orientación de Colegios o Institutos, con el coordinador de bienestar, que los padres tengan la confianza, ¿no? Para autorizar al terapeuta privado ese contacto con el colegio, ayudar no solo al menor, ¿no? A la reintegración en el grupo, sino a que el colegio pueda ver cómo ayudar no solo al niño afectado, sino a todo el grupo. Y cuando digo el niño afectado me estoy refiriendo tanto al que recibe la agresión como al que la provoca. Y bueno, ya estoy acabando. Quería nuevamente agradecer a Mundo Psicólogos esta oportunidad. Espero que esta formación os haya servido. Me gustaría que así sea. Y si no ha sido así, bueno, pues a lo mejor sí que ha podido abrir algún tipo de inquietud o de interés para ampliar un poco más esta información tan importante en una época que a los niños les está tocando vivir y a los adolescentes, donde la verdad que ciertas cosas que vemos en los medios de comunicación no ayudan nada. Donde muchas veces el lugar de la psicología no está valorada de la manera que todos tenemos que entender que debe ser valorada, porque estamos hablando de profilaxis y estamos hablando de apoyo y de ayuda a niños y niñas y adolescentes en crecimiento. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión.